y en este primer experimento se busca determinar la densidad del agua en base a las mediciones. Para esto utilizamos un pignómetro, el cual se pesó previamente seco, se le adicionó el agua hasta el volumen que tiene el pignómetro, que en este caso serían 25 mililitros. Entonces aquí obtenemos los pesos del pignómetro más el agua. Aquí nosotros, para poder calcular la masa de agua dentro del pignómetro, entonces tenemos que restar este valor menos este para que nos dé el peso del agua. Aquí en Excel lo que vamos a hacer es igual este valor menos este otro valor, y ya aquí nos da los pesos del agua. Ok, ahora para poder obtener aquí es peso del agua en gramos. Ahora para poder obtener la densidad del agua tenemos que dividir el peso que obtuvimos entre el volumen del agua que tiene el pignómetro, que contiene. Para esto vamos a hacer sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces vamos a dividir la masa entre el volumen, que está en gramos por mililitro. Entonces aquí estamos determinando la densidad del agua en gramos sobre mililitro. Y esto nos va a quedar igual a este valor. Y de aquí obtenemos esta parte. Y estas son las densidades de cada uno de los datos experimentales. Para continuar esto vamos a calcular los estadísticos correspondientes. Vamos a comenzar con el promedio. Vamos a calcular la desviación estándar. Y vamos a calcular el coeficiente de variación. Para el caso del promedio va a ser igual a promedio de todos los datos. ¿Sí? Aquí tenemos el valor promedio, que es el que representa la mayoría de los datos. Esa es su interpretación. Para el cálculo de la desviación estándar vamos a introducir la fórmula de desviación estándar de una muestra. Y vamos a seleccionar los datos que estamos buscando en este caso. ¿Vale? Esta es nuestra desviación estándar, nuestro promedio. Esto lo que nos indica la desviación estándar normalmente es la variación que tienen los datos, qué tan alejados están del promedio la mayoría de los datos. Estos dos valores nos van a ayudar a calcular el coeficiente de variación, para que a partir de eso podamos identificar cada uno de los errores. Si es muy grande el coeficiente de variación, es un error aleatorio. Si es muy pequeño el coeficiente de variación, va a ser un error sistematizado. Normalmente aceptamos más los sistematizados. Entonces aquí tenemos que para el coeficiente de variación vamos a utilizar la siguiente fórmula. Mi coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre el promedio, y lo multiplicamos por 100 para que sea un poquito más fácil de interpretar en porcentaje. Entonces lo que voy a hacer es, el coeficiente de variación va a ser igual a desviación estándar, que aquí lo tenemos, entre el promedio. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. ¿Vale? Entonces me indica que tiene un coeficiente de variación de 0.065. Es muy pequeñito, entonces nuestro instrumento es relativamente confiable. No tiene tantos errores. Ahora vamos a calcular los intervalos de confianza, que es el otro parámetro estadístico que nos ayuda a determinar. Para esto lo que vamos a hacer es utilizar la distribución T, debido a que este tipo de distribución se aplica para muestras no mayores a 30 datos. Nos pide calcular los intervalos de confianza a partir de la distribución T con la siguiente fórmula. Recuerden que un intervalo de confianza está compuesto por un valor mínimo y un valor máximo. Para poder establecer el valor mínimo y máximo, tenemos que calcular un error, el cual es igual a el valor T obtenido de una tabla de alfa sobre 2, ese es para leer la tabla, multiplicado por la desviación estándar entre el tamaño de la muestra. En este caso serían 5 mediciones. Ya tenemos la desviación estándar en esta parte. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que calcular es nuestro estadístico T. Excel nos lo puede dar de forma automática o también lo podemos sacar de las tablas. ¿Sale? Vamos a ver primero a partir de Excel. ¿Sale? Entonces mi valor de T al 95% y mi valor de T al 99%. ¿Ok?
Entonces, a partir de esto, yo voy a utilizar una fórmula en Excel que se llama distribución T invertida, y le voy a indicar, o me pide el valor de probabilidad. En este caso, el valor de probabilidad es el valor de alfa, ¿sale? Entonces, en este caso, si estoy manejando un nivel de confianza del 95%, mi valor de alfa es de 0.05. Entonces, 0.05, coma, y los grados de libertad. En el caso de los grados de libertad es n-1, o el tamaño de la muestra menos 1. Para este caso sería 5 menos 1 es igual a 4. Y le doy Enter. Y ahí me arroja el valor de T del 95%. Vamos a verificarlo con la tabla. Si pueden ver aquí ustedes la tabla, el valor de confianza del 95% es 0.05. Entonces tendría que leer esta columna, ¿sale? Y los grados de libertad, en este caso fueron 4, porque la muestra fue de 5 menos 1, 4. Entonces el valor del estadístico T vale 2.776. En Excel podemos ver que nos dio ese mismo valor. Entonces ya lo podemos sacar también de aquí de Excel, o de la tabla es exactamente lo mismo, solo que la tabla es un poquito más reducida porque no tiene el mismo número de valores. Entonces ahora, para calcular el valor de T al 99%, voy a introducir la misma fórmula, distribución T invertida. Valor de probabilidad aquí para el 99% es 0.01. Y los grados de libertad n-1, que en este caso serían 4. Doy Enter y me da 4.604. Vamos a verificarlo con la tabla y me dice que para una probabilidad de 0.01 a 4 grados de libertad es 4.604. Entonces es exactamente lo mismo. Ahora ya tengo mi valor de T. Ahora ya nada más tengo que realizar esta fórmula, ¿sale? Entonces aquí le voy a calcular primero el error. El error a cada uno de los intervalos de confianza que me está pidiendo. Entonces aquí el error va a ser igual al valor T multiplicado por la desviación estándar dividido entre la raíz de n. En este caso la raíz de n es 5. Entonces aquí tenemos, le introducimos aquí, lo pueden hacer también manual y verificarlo, pero en Excel lo pueden hacer en automático. Esto sería igual a el valor de T, que va a multiplicar a lo que resulte de dividir de la desviación estándar entre la raíz de 5. En Excel le pongo raíz, selecciono la fórmula y le pongo ahí el valor de 5, ¿sale? Cierro ya los paréntesis correspondientes y me da un error de 0.008984, ¿sale? Voy a hacer lo mismo con el error al 99%. Entonces aquí lo que voy a hacer es igual, calcular el error con este valor de T, y esto va a multiplicar a lo que resulte de dividir de la desviación estándar entre la raíz de 5. Raíz de 5. Y ya cierro todos los paréntesis que tenga que cerrar. Y me da un error de 0.00 y me da un error de 0.0148986. ¿Qué tengo que hacer ahora con estos errores? Aplicar esta relación. Este que ven aquí es el número inferior y este sería el número superior del intervalo de confianza. Entonces ahora aquí voy a poner intervalos de confianza. Y aquí voy a calcular los dos intervalos de confianza para ambos niveles de confianza, ¿sale? Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar el promedio menos el error y el promedio más el error, lo que acabamos de calcular. Entonces aquí va a ser igual a el promedio menos el valor del error y doy Enter. Y acá va a ser igual al valor promedio más el error, que sería este valor, ¿sale?
Y en este otro voy a aplicar lo mismo, pero ahora es un nivel de confianza del 95%. ¿Sale? En este caso, el valor del intervalo de confianza va a ser igual a el promedio menos el error que resultó. Y este va a ser igual a el promedio más su valor de error. ¿Vale? Y aquí tengo los intervalos de confianza construidos. Voy a segmentarlos un poco. ¿Cómo interpreto estos intervalos de confianza? Un intervalo de confianza me permite a mí evaluar cómo se va a comportar en este caso el instrumento, el pignómetro, en cuanto a la densidad del agua, pero ahora hacia el futuro. ¿Sale? ¿Qué significa un intervalo de confianza? Que en próximas mediciones yo tengo una confianza del 95% que cuando yo mida nuevamente la densidad del agua, el valor va a caer entre 1.096 y 1.098. Si yo me voy a un nivel de confianza mayor, confiar más en el instrumento, cuando yo pueda medir nuevamente la densidad del agua, si quiero incrementar la confianza o la confiabilidad del instrumento, yo sé que en el caso del 99%, el intervalo de confianza o la nueva medición de la densidad va a estar entre 1.096 y 1.099. En esto, si se fijan, el de intervalo de confianza del 95% es más amplio el rango. Esto se debe particularmente a que existe mayor cantidad de probabilidad de que le atine al valor. ¿Sale? Imagínense que voy a medir después un dato que no conozco, una densidad nueva del agua. Entonces, si yo quiero tener mucha certeza de dónde voy a encontrar el valor nuevo, si manejo un nivel de confianza del 99%, indica que va a estar entre 1.096 a 1.099. Es como visualizar los círculos. Yo voy a tener un círculo grande del 99% y voy a tener un círculo más pequeño. Este círculo más pequeño es del 95% de confianza. Aquí tenemos dos círculos, uno de mayor tamaño y uno de menor tamaño. Si yo manejo una confianza del 99%, significa que cuando haga una medición nueva, voy a tener mayor probabilidad de darle al valor verdadero, porque ese valor verdadero va a estar en un rango más amplio, ¿sale? Entre 1.096 y 1.099. Sin embargo, si yo disminuyo la confianza de la medición, va a estar en un 95%, entonces solamente va a estar entre 1.096 a 1.098. ¿Sale? Si se fijan, se va cerrando. ¿Ok? Vamos a resolver el otro experimento, que es a partir de los datos de determinar el volumen del agua, pero a partir de medir su masa con la balanza analítica. Es una medición que habitualmente no se hace, pero nos sirve para poder llevar a cabo el ejercicio. Entonces voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Pegamos los datos. Ahora voy a calcular aquí el volumen del agua. ¿Cómo voy a calcular el volumen del agua? Yo lo que tengo es un recipiente vacío. Le pongo un volumen con un material volumétrico, con un instrumento volumétrico. Le pongo a ese recipiente vacío un volumen de agua conocido. Y a partir de eso, yo lo peso. Obtengo los pesos y ahora estos pesos los voy a obtener por diferencia. Esta masa del agua en gramos, lo que hice fue restar este valor menos este. ¿Sale? Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular el volumen del agua. ¿Cómo lo voy a calcular? Con la fórmula de la densidad. Yo estoy determinando en el laboratorio la densidad experimental. Recuerden que la densidad depende sobre todo de la temperatura, entonces es conveniente medirla en el momento que estoy haciendo el experimento para poder tomar las mismas consideraciones. ¿Qué valor voy a tomar para poder considerar este volumen de agua? El de la densidad que calculé previamente, que sería este. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí?
Si se acuerdan, la densidad es igual a masa sobre volumen. Al momento de despejar el volumen me queda masa sobre la densidad. Entonces lo que voy a hacer es dividir la masa entre el valor promedio de la densidad, que sería este valor. ¿Sale? Y aquí cuando van a repetir un mismo valor en todas las celdas, o sea que no va a haber ninguna variación porque es un promedio, aquí le pueden poner, para que les fije el valor, un signo de pesos entre la F y el número. Y eso ya prácticamente no les va a modificar el valor. Y ya con esto pueden arrastrar la fórmula para que les calcule ahora los volúmenes. Si se fijan en cada una de las mediciones, les dejo el mismo valor de la celda F8. Ese nos sirve para fijar. Y el que sí está cambiando es el D21 del D18 al D23, que son las mediciones. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es calcular el resto de los valores con las mismas estrategias. Voy a calcular un promedio, coeficiente de desviación estándar, coeficiente de variación, y estos valores ya los tengo aquí calculados, solo que estos son grados de libertad 4 y acá van a ser 5 porque son 6 mediciones. Entonces lo voy a hacer ya nada más para que lo visualicen y tener los datos correctos. Se interpretan exactamente igual. Se fijan, aquí nos dio un coeficiente de variación de 0.44, sigue siendo bajo, sin embargo, es más alto que el que habíamos tenido previamente con la medición de la densidad del agua. ¿Por qué? Porque medir el volumen a partir de la masa pues incluye más error. Y eso lo vemos directamente en el coeficiente de variación. Sin embargo, sigue siendo donde no estuvieron involucrados tanto los errores aleatorios, sino más bien sistemáticos. Ahora voy a calcular el valor t con la misma ecuación. Distribución t invertida. Probabilidad 0.05. Grados de libertad, en este caso serían 5 porque tenemos 6 mediciones. Y aquí, distribución t invertida. Probabilidad 0.01, grados de libertad 5. Ya tengo los dos valores. Ahora voy a calcular el error. Es la misma fórmula que vimos previamente. En este caso el error sería igual a el valor t al 95% por lo que resulte de dividir de la desviación estándar entre la raíz de 6. En este caso la muestra fue de 6. Raíz de 6. Ok. Y ya nada más cierro todos los paréntesis. ¿Sale? Aquí lo que puedo hacer es jalarla para que me quede igual. Ya nada más checo que haya desplazado solamente correctamente los valores. Ahí tengo el error al 95% y el error al 99%. Ok, ahora vamos a calcular los intervalos de confianza. Le voy a traer exactamente igual esto. Ok, igual, promedio menos el error y más el error. Promedio menos el error y más el error. Es igual a promedio, perdón, es igual a este valor menos este. Este sería igual a este valor más este. Igual. Promedio menos el error al 99%. Y este sería igual a promedio menos, perdón, más el valor del error al 99%. ¿Sale? Los redondeamos para poder interpretarlos. ¿Sí? Si yo calculo con una balanza analítica el volumen de agua, también partiendo de su densidad, si quiero una certeza del 95%, yo sé que cuando nuevamente vaya a hacer la medición, el volumen de agua va a estar entre 9.02 mililitros a 9.1.
Y si quiero ampliar la certeza y estar más seguro, sé que va a estar entre 9 y 9.3. Para eso me sirven a mí los intervalos de confianza, para poder determinar a futuro cómo va a ser la medición o entre qué valores espero encontrar el valor de lo que yo esté analizando, lo que esté midiendo.